Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Qué bueno que contamos con su audiencia. Esperemos, hermanos, que esta noche el programa les sea de edificación. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de Puebla. Una tarde un tanto calurosa, pero bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración y después presentamos a la mesa que nos va a acompañar en esta noche. Hermano Alejandro, nos llevas a hacer una oración. Cómo no, hermano. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Bendito Dios, Señor grande Dios todopoderoso, santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Señor. Porque Dios tan grande como tú no lo hay ni lo habrá jamás, bendito Señor. Tú eres el alfa y tú eres el omega. Hoy, bendito Dios, en esta noche nos acercamos confiadamente a tu santo trono para que tú dirijas, bendito Padre Celestial, este programa de radio que sea para edificación de cada uno de los que nos escuchan. Danos la sabiduría para que podamos hablar de tu palabra y no de nuestra propia mente o corazón, sino que seas tú, bendito Dios, a través de nuestros labios, que se predique esta hermosa palabra y sobre todo de que el tema sirva, bendito Señor, para cada uno de nosotros y que podamos entender en todas las iglesias de Cristo todo el valor que tiene la reverencia a tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por ello en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues qué bueno que están nuevamente con nosotros. Voy a presentar a los hermanos que en esta noche me van a acompañar. Hermano Luis, por favor. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Conde Jiménez y pues esperamos que este programa sea de total edificación para todos y cada uno de los que nos escuchan y también para nosotros que estamos aquí en la mesa. Sean todos bienvenidos. Gracias, hermano Luis. Hermano José. Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos muy contentos de poder participar nuevamente en este programa y esperamos que asimismo que es el tema de la reverencia sea de gran edificación y asimismo para nosotros una manera también de presentar a Dios cada día una mejor adoración. Gracias, hermano José. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, para mí es un gusto, como lo vuelvo a repetir, un placer estar con ustedes, hermanos, en la mesa y al igual un saludo a todos los que nos están escuchando y bienvenidos a este su programa, Palabras de Vida Eterna en Puebla. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Mario, y por ahí, por favor, nos da usted sus medios y ¿verdad? Sí. Adelante, José Mario, por favor. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes, esperando que todo lo que se diga y se haga sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pasaremos a dar los medios por los cuales nos pueden contactar cualquiera de nuestros hermanos, conocidos, amigos, iniciando con los teléfonos. Los números son el número 353-1782 y 179-6450. Esos son los teléfonos a los cuales pueden marcarnos en estos momentos y habrá un hermano que los estará contestando para tomar su mensaje o cualquier cosa que nos quieran mandar a decir. El WhatsApp al cual nos pueden contactar es el número 2223-384523. Las páginas de Facebook que nuestro hermano Jonathan Mesa nos hace el favor de estar monitoreando toda la semana es Palabras de Vida Eterna Radio, que es la página de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, que es la página de amigos. El canal en YouTube, donde están hasta el momento 61 programas ya publicados. Nos falta publicar uno más y con este ya sería el número 63. Ahí nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. El Twitter es @palabras3333, donde automáticamente cuando transmitimos por Periscope se publica también el link para transmitir. Y las direcciones en las cuales pueden encontrar la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Puebla es la calle Tepetitlán en el número 526 en la colonia Vicente Guerrero. El número al cual pueden contactar a nuestro hermano Osiel Mesa, que es el predicador aquí, es el número 129-4401. Y la siguiente donde pueden encontrar la Iglesia de Cristo es calle Manzano 5215 en la colonia Bosques de Manzanilla. El número para contactar a nuestro hermano Evaristo Ordaz, que es el predicador allá, es el número 367-8522. Muy bien, Juan Mario, muchas gracias. Hermanos, pues vamos a iniciar el tema de la reverencia. Este tema de la reverencia está estrechamente relacionado con la adoración.
Tenemos obviamente que hacer una diferencia entre adoración y reverencia. Hace 8 días nosotros estudiábamos precisamente, o los 2 últimos programas, si no me equivoco, hemos venido tratando el tema de la adoración y ahora vamos a tratar el tema de la reverencia. Les decía, están estrechamente relacionados. A ver, vamos a explicarnos. La adoración, hermanos, es el acto que nosotros como personas le rendimos a Dios mediante un culto, mediante el homenaje, mediante el respeto, mediante el temor reverente que le tenemos a Dios. Eso es la adoración. ¿Dónde está la diferencia entonces con la reverencia? Bueno, la diferencia es, parece que es obvia. En la primera sería que la adoración únicamente se la podemos rendir a Dios. No hay otra persona que merezca nuestra adoración, esto de acuerdo a la Escritura. En sentido contrario, la reverencia sí puede ser dada a las personas y también a Dios. Entonces, lo que podemos entender es que la adoración es un concepto más grande, es un concepto que incluye más cosas, y la reverencia es un concepto más pequeño y puede ser dada tanto a Dios como a las personas. Muy bien, ¿qué es entonces la reverencia? La reverencia, hermanos, es el respeto o la admiración que se siente hacia una persona hacia alguien. Es decir, yo puedo tener respeto hacia una persona que me inspire esta actitud una vez que esta persona ha mostrado cualidades que me parecen destacadas y que por ello yo le ofrezco mi respeto. En sentido inverso, la adoración a Dios, bueno, pues incluye muchas más cosas, como se los decía hace un momento. Ahora vamos a referirnos, en este momento me voy a empezar a referir a la reverencia hacia Dios, porque también, como se los dije hace un momento, nuestro Señor merece nuestra reverencia, que es una actitud en donde nosotros manifestamos respeto, es una actitud en donde nosotros reconocemos a Dios como alguien superior a nosotros y le expresamos gratitud, y con ello estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros reverenciamos a Dios, como les decía hace un momento, y agradecemos, pues precisamente nosotros le reverenciamos porque Él nos ha llenado de muchas bendiciones, nos ha llenado de muchos regalos inmerecidos, y por ello es que nuestro Señor merece nuestra gratitud. ¿Qué se necesita para llegar delante de Dios y presentar una actitud reverente? Bueno, pues se necesita tener una conciencia limpia, por ejemplo. Se necesita tratar de llegar en la medida de lo posible con una pureza personal. Esto lo podemos leer en Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Les voy a pedir que por favor alguno de mis hermanos que esté aquí en la mesa, si es tan amable, lo lea. Mientras yo les comento que la actitud reverente comprende el hecho de, también comprende el hecho de orar, estudiar las Escrituras, ofrendar, cantar. ¿Por qué les digo que comprende estas cosas? Bueno, porque mientras nosotros desarrollamos estos actos, tenemos que tener una actitud de reverencia o respeto hacia a quien estamos dedicando estas actitudes, estas acciones, perdón. Es decir, cuando yo oro, me estoy dirigiendo a una persona que merece respeto. Cuando yo leo la palabra de Dios, estoy leyendo el mensaje de alguien que me merece respeto, en este caso es Dios. Cuando yo ofrendo, le estoy ofrendando un poco de lo mucho que el Señor me ha dado, y por ello merece mi respeto. Y en sentido similar, cuando yo canto, pues debo cantar con mucho respeto también. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 28, si alguien me lo quiere leer, por favor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahí está. Mediante ella sirvamosle a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto es la actitud correcta en términos de la reverencia. Nuestro hermano Josué va a abundar un poquito más en este tema de la reverencia. Adelante, hermano. Bueno, como sabemos, la reverencia nos acerca a Dios, pero lo que constituye la palabra contraria, que es la irreverencia,
pues hace los objetivos contrarios. Nos separa de Dios y normalmente Satanás es el que influye en tentar a las personas precisamente para vivir una vida irreverente delante de Dios. Esto lo manifiesta no solamente en el sentido de cómo accionamos o actuamos cuando nosotros llevamos a cabo la adoración, sino fuera también de los actos de adoración que se llevan en el sentido congregacional. En el sentido del mundo, esto que nosotros vivimos, nos damos cuenta que ya es una generación muy irreverente. Es una era en la cual se ha perdido el respeto por aquellas cosas que anteriormente se les daba cierta reverencia, y actualmente se trata de burlar, de satirizar y de extorsionar, así como de mofarse de todo aquello que anteriormente podía tener algo de sagrado. Por esta razón el apóstol Pablo habla precisamente a Timoteo respecto de esta actitud que debemos nosotros de seguir cuando estamos dentro de la congregación, y yo quisiera pues también incluir cuando estamos fuera de ella. En 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir precisamente que debe de haber una forma de conducta que debemos de seguir cuando estamos dentro de la casa de Dios. En el Antiguo Testamento había precisamente muchas instrucciones que eran seguidas para darle a Dios principalmente la dignidad, el respeto, la honra, pleitesía que Él merecía. Y ahora en esta nueva era, que es la era cristiana, cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios, y también al momento de ofrecer este sacrificio vivo delante de Él, debemos de pensar de qué manera nos estamos presentando delante de Él para ofrecer este sacrificio. Y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta y tener presente es que debe ser de una manera reverente, de un respeto profundo precisamente por aquel que nos ha dado todo tipo de cosas, entre otras bendiciones, pero también gracia, salvación, perdón de pecados, amor y una promesa grande de vida eterna. Lo opuesto pues de la reverencia es esta actitud que llega a tomar pues varias personas, sobre todo en esta generación que comentábamos, ya tiene una manera de pensar principalmente irrespetuosa respecto de todo aquello que se consideraba sagrado. Esto muestra principalmente una falta de aprecio por las personas y por las cosas, y pues en el caso de los cristianos que no actúan reverentemente, por el respeto que se debe hacia Dios. Yo lanzaría, a partir de lo que nuestro hermano Josué está diciendo, yo les lanzaría aquí a los hermanos de la mesa, a ver quién de ellos se anima a responder. Pero también allá en los hogares lanzaría una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea la raíz de la irreverencia? Es decir, ¿por qué es que en nuestras congregaciones en nuestras congregaciones y en algunas congregaciones de las iglesias de Cristo cada vez es más notoria esta irreverencia? Pensemos, por ejemplo, alguien que llega tarde. Pensemos, alguien que está entrando y saliendo del servicio de adoración. Alguien que con mucha facilidad no llega en el momento de la participación de la cena y posteriormente a ello pide que se le imparta la cena. O aquella persona que cuando va pasando la charola de la ofrenda pide su cambio, ¿no? ¿Dónde está la raíz de la irreverencia? ¿Alguno de ustedes ha pensado en esta cuestión? Mario, ¿has pensado en dónde está la raíz de la irreverencia? ¿Tú dónde supones que esté la raíz de la irreverencia? ¿Tienes alguna idea, hermano? O estas actitudes si las has visto, supongo. Sí, claro que sí. Pero nunca te has puesto a pensar en dónde está la raíz de eso. Pues me parece que en la falta de temor a Dios, precisamente la falta del estudio y del conocimiento de la palabra de nuestro Señor, es lo que causa que nosotros ya no tengamos ese temor, ese respeto hacia nuestro Dios y hacia todas las cosas que Él ha establecido. Entonces se nos hace fácil hacer cosas que para el mundo está bien, que para el mundo le parece normal, le parece correcto, que al mundo no le pica el hacer ese tipo de cosas, porque en este mundo desgraciadamente ya el respeto hacia Dios y el temor hacia Dios ya se está extinguiendo, ¿no? Ya todo lo que vemos, todo lo que escuchamos nos hace notar que para el mundo, en la gran mayoría de las personas, Dios no existe, y eso es lo que hace que
por desgracia los mismos hermanos que estamos aquí, pues nos vayamos pegando hacia ese tipo de costumbres, ese tipo de actitudes, de irnos juntando tanto con el mundo, que se nos empiezan a pegar ese tipo de irreverencia, ese tipo de falta de respeto para las cosas de Dios. Entonces, creo que nos hace falta un poco de tomar más distancia del mundo y cerrar la distancia entre Dios y nosotros. Muy bien, ¿alguna otra opinión? Retomando lo que dice Mario, precisamente la irreverencia nace de la falta del conocimiento de la naturaleza de Dios. Si nosotros conociéramos, en este caso leyendo, escudriñando la Escritura, lo que es Dios para nosotros, no tendríamos esas situaciones tan irreverentes para con Dios. Podemos ser reverentes en el mundo, pero no lo trasladamos a la iglesia, porque en el mundo hay gente que nos ve, literal, gente que nos ve, y en la iglesia no, decimos, pues, Dios no me ve. Claro que Dios nos ve, pero si tenemos ese pensamiento, vamos siempre a actuar irreverentemente. Sí nos hace falta conocimiento bíblico, y digo, nos hace falta conocimiento bíblico para saber en realidad quién es Dios y cuál es la naturaleza de Dios, para poder llegar a tener esa reverencia que necesitamos en el servicio. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. Yo agregaría, no sé, hermano. Sí, bueno, lo que pasa es que del versículo que mencionaste hace ratito de Hebreos 12:28, el versículo 29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, yo creo que la mayoría de los hermanos que actúan con irreverencia no está totalmente convencido de lo que está haciendo. O sea, ni al adorar, ni al ser irreverente. Porque viene a Decías que no está convencido. No está totalmente convencido de lo que está haciendo al momento de adorar y al momento de ser irreverente. O sea, nosotros andamos por fe. Perdón. Sí. ¿Esto es posible en un hermano, en un convertido? Sí, sí es posible debido a que, como dice el apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 3, versículo, me parece que es el versículo 21. No, le gustó, ¿ah? Es el versículo que nos menciona que el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, pero no nos quita las inmundicias de la carne, sino que es solamente la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Los pecados que nosotros hayamos tenido al momento de convertirnos, que es todo un proceso en oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos, solamente es el inicio, porque Dios perdona todos los pecados pasados. De ahí en adelante el objetivo del cristiano es vivir conforme la voluntad de Dios, siendo como es el ejemplo que Cristo nos dejó. Pero para ello debe de dejar su vida pasada y empezar a vivir una vida nueva. Entonces, sobre todo los recién convertidos, tienen todavía un panorama en base a todas las costumbres que ellos ya practicaban. Entonces es necesario, pues entre otras cosas, decir a nuestros hermanos que son recién convertidos que la reverencia es algo muy importante durante la adoración, y que debemos de entender que Dios está viendo todo aquello que nosotros hacemos y que Él le agrada principalmente que le tengamos respeto, que le brindemos principalmente alabanza de una manera consciente, no distrayéndonos, no dejando de cantar, porque, hermano, yo he visto muchas actitudes de hermanos, inclusive de muchos años de cristianismo, algunos cortándose las uñas en el culto, otros, sobre todo ahorita que ha avanzado tanto la tecnología, checando el Face en los cultos, o aumentándose mensajes dentro de la adoración. Entonces, esto básicamente, entre otras cosas, aparte de que es una muestra notable de irreverencia, es una muestra notable de falta de espiritualidad, pero también falta de entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo al causar estas acciones de irreverencia. Porque no vemos a Dios, ¿verdad? Como dice nuestro hermano, pues pensamos que no pasa nada. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue duramente criticado precisamente porque ellos traían ya animales defectuosos, animales perniquebrados, animales que ya no querían ellos y se los ofrecían a Jehová. Y le decía en el Antiguo Testamento, ve y ofrécelo a tu príncipe, a ver qué es lo que te dice. En el caso de nosotros, digamos, hay muchas autoridades a las cuales si nosotros vamos y nos ponemos en la actitud que tomamos cuando estamos en la adoración,
lo que van a hacer va a ser corrernos del lugar por la falta de respeto que mostramos hacia una autoridad. Si hablamos de autoridades humanas y esto es incorrecto, pensemos, hermanos, qué tan incorrecto es precisamente hacer lo mismo, pero ante Dios, el cual tiene toda la potestad sobre todas las cosas. Entonces ahí es donde siento yo, hermano, que perdemos precisamente ese conocimiento o ese entendimiento respecto de delante de quién estamos llevando a cabo estos actos de irreverencia. Fíjate que yo me atrevería a apuntar algo más. Ahorita le voy a dar la palabra a mi hermano Alejandro para que él ya nos hable lo relacionado a cómo expresamos la reverencia, pero yo me atrevería a apuntar el hecho de que estamos en la era de la irreverencia, pero yo diría que estamos en la era del individualismo también. Es decir, que mucha de nuestra irreverencia pasa por que la persona que comete esta irreverencia llega a un punto, consciente o inconscientemente, de sentirse más importante, primero que todas las personas que están ahí en el culto, y después más importante incluso que Dios. De tal manera que Dios tiene que esperar. Si llega tarde, tiene que esperar. Si tiene alguna necesidad de ir al baño, tiene necesidad de agua, el Señor que se espere porque Él tiene que salir a hacer cosas. Si le llega un mensaje al celular o le marcan al celular, pues el Señor que se espere porque Él tiene cosas que hacer. Y esto lo que refleja desde mi perspectiva es que como personas nos damos mucho más valor del que tenemos delante de Dios. Y esa conciencia ya la perdimos, ¿no? Es algo que Cristo mismo dijo a lo que le seguían. Debe de negarse a sí mismo, debe tomar su cruz, y entonces ya estamos en la posibilidad de ser sus seguidores. Cuando no hacemos esto, pues entonces pasa lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a irnos un corte, hermanos, y en un momento más, cuando regresemos a Palabras de Vida Eterna, nuestro hermano Alejandro les decía, nos va a empezar a hablar respecto de cómo empezamos a expresar la reverencia a Dios. Vamos a un corte. Adelante. Adelante, joven Mario, con los medios, por favor, y sus saludos. Si usted es tan gentil, joven Mario. Sí. Nuestro hermano José Luis Avilés, de allá de Monterrey, Nuevo León, en la semana escribía que hacía una petición de oración por la hermana María Idolina Perales González. Nos decía que le habían detectado un problema de leucemia y en esos momentos, en esos días pasados, ella se encontraba internada. Ella es de Nueva Rosita, Coahuila, y también nos acaba de llamar por teléfono y les manda muchos saludos aquí a todos ustedes, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y dice que le gusta mucho el programa y la mecánica de cómo lo llevan a cabo. Gracias. Se aceptan sugerencias también, ¿no? De igual manera, en la semana, nuestro hermano Isidoro Arellano, de allá de Córdoba, seguía pidiendo las oraciones por la hermana Josefina Hernández, porque dice que ha estado un poco delicada de salud todavía. La hermana Chepa. Así es. Nuestra hermana Vani Mesa les manda saludos a todos, hermanos. Gracias. El pequeñín de Jorge pide oración por su tío Efren y por su primo Kevin. Sari, su hermanita, ella pide también oración en general por toda su familia, por los enfermos y aquellos que no tienen un techo donde vivir. Y su mamá, nuestra hermana Lulu, ella dice que debemos de hacer oración por la espiritualidad que tanto nos hace falta, que esa es una de las razones que no le tengamos temor a Dios y que por eso hacemos esas faltas dentro de las congregaciones. Esos son los saludos y comentarios hasta estos momentos, ¿no? Muy bien, joven Mario. ¿Usted nos puede decir sus sabidurías? ¿Qué están sintiendo? ¿Sabías que hubo una mujer seguidora de Jesús la cual tuvo 7 demonios? Sí, parece que sí. Creo que sí, pero... Está en Lucas capítulo 8 y versículo 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Órale, 7 demonios. 7 demonios salieron de María Magdalena. Muy bien. Pues ahí está. Y terminó siendo seguidora de Cristo. Más adelante en el versículo 3 habla de otras 2 mujeres que también eran fieles seguidoras
Jesús sí. junto con los 12 apóstoles. De hecho, hay muchas más mujeres al pie de la cruz que hombres, ¿no? Que varones. Esto así se registra, un dato interesante. Muy bien, pues no sé, ¿alguna otra cosa, joven Mario? No, es todo por el De momento es todo. momento. Muy bien, pues a ver, joven Alejandro, platíquenos, ¿cómo empezamos a expresar o manifestar, o cómo le hacemos para manifestar reverencia? Bueno, hermano, ¿cómo empezar o cómo le hacemos? Es tan sencillo. Hace rato oía los comentarios, ¿no?, que estábamos comentando. Para empezar a expresar nuestra reverencia a Dios, es de la manera en que a veces nos dirigimos a Él o cómo hablamos de Él. ¿Sí? ¿En qué sentido? No debemos hacer bromas ni del Padre, o del Hijo, ni del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son deidades, es la deidad más bien dicho, ¿sí? Y en Cristo habita corporalmente todo el poder de la deidad. Y muchas veces es una falta de reverencia o de respeto hablar o contar chistes de Dios, ¿no? Otro punto bien importante es que nunca debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Hay muchas veces que de la palabra que todo mexicano tiene, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. No podemos tomar a eso nada más a la ligera, ¿sí? ¿De qué otra manera empiezo a expresar la reverencia? De la manera en que sirvo a Dios. Todo servicio que se haga debe hacerse para el Señor, como lo dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24. ¿No? ¿Por qué debemos hacerlo así? Pues debemos de pensar que realmente lo que hace rato ustedes comentábamos en Hebreos 12, 28, que debemos pensar en qué manera puedo agradar a Dios, ¿sí? Con un espíritu de ¿qué? De temor y de reverencia. Normalmente aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. En Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hace rato nuestro hermano Josué decía lo que es lo contrario de la reverencia, ¿no? Muchas veces nos volvemos insensatos al no entender verdaderamente lo que implica la reverencia, el respeto, ¿sí? El temor no es un temor que nosotros pensamos como humanos, es un temor de decir que el Dios tan grande y poderoso que tenemos, creador de todo lo que nos rodea, y ese es un temor reverente, no un temor terrorífico, ¿no? Cuando dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es realmente reconocer lo que es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que verdaderamente ha entregado a su Hijo para morir por nosotros, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a reverenciar a Dios reconociéndolo, que no hay otro como Él, ¿sí? De la manera también podemos ver en que me comporto durante los servicios de la iglesia. Debo de evitar platicar con amigos durante los servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque debes de conectarte, hablábamos en el programa pasado, lo que es la adoración, ¿sí? En espíritu y en verdad, ¿no? Ahí hay una observación. Alguien alguna vez, hace ya años, Sí. me atreví a llamarle la atención porque durante el servicio estuvo cuchicheando, si es que es la palabra, no sé si es la palabra, y Sí, oye, sí, hermano, pues es que no está bien, ¿no? No nos pones atención, distraes a los demás, etcétera, etcétera. Y me dice, es que le estaba yo explicando a mi hermano lo que estabas diciendo. Entonces, no sé, ¿cómo respondemos a esto? Pues yo creo que dice en Proverbio que esa es una insensatez del que estaba platicando. ¿Por qué es insensatez? Porque lejos de poner atención a la palabra de Dios, le está robando la atención no nomás a él ni al predicador, sino a los demás. Entonces, ¿qué llega a suceder ahí? Es una distracción, entonces ya no estarías adorando en espíritu ni en verdad. Ok, ¿y hermano Josué? Dice, creo que es 1 Corintios capítulo 14, no sé si el versículo 40, Sí, que todo todo debe eso. ser con decencia y en orden. Y esto lo refiere principalmente al don de lenguas y la profecía. Cuando hablaba de estas dos cosas, dice, debe de hacerse, dice, por turno. Hable uno y después otro. Cuando nuestros hermanos hablan en el servicio, lo que hacen es precisamente lo contrario, lo que está aquí estipulado. O sea, están hablando varios y lo que ocasiona principalmente es distracción, Confusión. y entre otros, pues falta de reverencia, ¿no? En el caso del hermano que dice que está explicando, normalmente las explicaciones se deben de guardar para el último, que es lo que menciona también en 1 Corintios, cuando habla acerca de las esposas, con el propósito principalmente de que no se pierda el mensaje. Porque cuando el hermano le está explicando al otro hermano lo que había dicho el hermano en la predicación o en el estudio, el hermano no se puede detener a que le explique. El hermano continúa con su disertación o continúa con el estudio que está exponiendo, y entonces todo lo que podían haber aprovechado de lo que sigue dando nuestro hermano de su tema es perdido
y aparte de eso, pues distrae todavía a los que están alrededor de él. Entonces veo menos beneficio. Lo principal es que nuestros hermanos se enfoquen principalmente en poner todo el entendimiento. Hay una cuestión que nos dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, cuando la semilla es puesta junto al camino, dice, es precisamente cuando esta, en la interpretación de Mateo 13, 18, cuando esta no se entiende. Y díganme, hermanos, ¿qué tanto podemos entender cuando estamos hablando y escuchando? O sea, si estamos hablando con alguien y escuchando, según nosotros, la predicación, estamos haciendo dos actividades y como dice también la palabra, cuando servimos a dos señores, con algunos quedamos mal. No estamos atentos al 100%, Así ni estamos es. tampoco explicando, ni nos va a escuchar porque tienes que hacerlo en voz baja. Claro. Y Sí. eso ocasiona principalmente en el Distracción. hermano, distracción y es algo Sí, sí, sí. irreverente principalmente para el que está exponiendo y para Dios, ¿no? Porque Pero es muy común, es relativamente común, ¿no? pues fíjate hermano, que hay hermanos que tienen esta tendencia Como costumbre, ¿no? como costumbre. Sí, es A correcto. ellos deberíamos de dirigirnos para pedirles que no lo hagan. Y hay congregaciones que respetan mucho, me ha tocado así que las dos cosas. Pero, congregaciones que inclusive, como las de Berea, llevan sus anotaciones, leen o llevan también la lectura de los versículos que va dando el hermano. O sea, muy atento a la congregación, y me ha tocado también la otra, donde unos hablan por aquí de una cosa, te digo, de lo que he visto muchas Sí, cosas. De todo puede pasar. Síguele, Ari, perdón. No, y está bien. ¿Por qué debemos hacer todo este tipo de comentarios? Porque también nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Muchas veces la irreverencia, pues desafortunadamente es por querer explicar a un hermano, cuando el hermano primeramente, para que demostrar la reverencia, si el hermano terminando el servicio, anota tus preguntas y terminando el servicio, Le preguntamos al que expuso o yo te la respondo, ¿no? tan sencillo como es, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué podemos hablar de esto? Porque de la manera en que me comporto durante los servicios dentro de la congregación, pues es una de esas. Debo de evitar platicar, ¿sí? Debo también en un momento dado enseñarle a los niños, ya le corresponde tanto a las maestras como a los que den clase a los niños. Desde ahí debemos darle la importancia, enseñarle y de demostrarle la reverencia que requiere de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos, ¿no? Debemos tener la actitud que demostró Cristo cuando se comunicaba con el Padre. Era totalmente de respeto, de reverencia y de temor. ¿Sí? Entonces ese es un gran ejemplo que Cristo nos da dentro de lo que es la reverencia, ¿no? Una forma de manifestar reverencia en la oración es por inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Debo evitar, desafortunadamente muchas veces pasa esto, ¿no? Dentro de la oración, con la risita o con la virtud, una actitud muy ligera, como si fuera algo que realmente no. Incluso, ¿sabes lo que a mí me ha tocado ver? Me ha tocado ver a parejas de Sí, sí. novios o de esposos que están así jugando a veces en el servicio, ¿no? Se están por ahí pellizcando, se están dando un codazo, se están... Y bueno, y además riéndose, ¿no? Como Sí. acabas de decirlo. Entonces, el que está exponiendo ya no sabe si se están riendo de lo que acabas de decir, ya no sabe si se están riendo de ti, ya no sabe de qué se están riendo, yo no sé qué así, un poquito extrañado, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar algo bien importante con lo que estás comentando, ¿no? Bien nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo, Sí. ¿no? Si es tiempo del Señor, dedícaselo al 100%. Si es tiempo de estar con tu esposa bromeando, yo creo que también tiene su tiempo. Claro. El Señor bien nos da los tiempos. Con todo respeto, yo una vez, cuando estábamos allá en el Salón de San Bartolo, me pasó lo que tú dices. Aquí, si tú tienes el celo, yo le preguntaba, hermano, ¿tienes algo que contarnos? ¿O tienes un chiste que contar? Te pido un favor. Puedes contarlo afuera o retirarte. Soy muy grosero, pero es que verdaderamente tenemos el ejemplo de Fines, ¿no? Y de varios hombres que en el celo del Señor, pues interrumpían el servicio. Uno que me encanta de Fines, ¿recuerdas? Cuando estaban las Marianitas, lo vemos, ¿qué hizo Fines? Va y los atraviesa con una lanza. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, calmó el furor del Señor. Claro, no estamos bajo el Antiguo Testamento, pero sí es necesario la reverencia dentro de la congregación, como lo que venimos comentando. Y una de estas cosas, como lo dicen Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor, ¿sí?, de Jehová. Y los insensatos desprecian ¿qué? La enseñanza. Entonces ahí se convierte en un insensato, porque está despreciando ¿qué? La enseñanza del del Señor. Señor. Hermano, sí me gustaría hacer un apunte en la primera parte que mencionaste respecto
la manera en que hablamos acerca de Dios. Hay en este caso, Cristo nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, nos dice en el capítulo 2 y el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En este caso tenemos que tener mucho cuidado de ser irreverentes y de hablar en contra del Espíritu de Dios, porque estamos exponiéndonos a un castigo eterno. No, y es de ver en qué forma exponemos la palabra de Dios, es algo que realmente es algo divino, muy precioso, ¿no? Que tenemos el privilegio de anunciar la palabra de Dios, pero también incluye la reverencia. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Bien, hermanos, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Gracias por su audiencia. Parece que tenemos por ahí saludos de foráneos. Como Mario, estoy leyendo aquí en el WhatsApp que tenemos varios saludos foráneos. Adelante. Iniciamos pidiendo una disculpa porque se me pasó en el primer corte decir que estábamos dando gracias a Dios porque nuestra hermana Adriana Cruz ya había sido dado de alta de su problema de salud, y asimismo nuestro hermano Aarón y nuestra hermana Verónica Pedraza estaban reaccionando bien a sus respectivas cirugías. Entonces eso es lo que se me había pasado en el primer corte, pero lo tenemos bien presentes, hermanos, ¿no? De hecho, la hermana Verónica entiendo que está agradeciendo, ¿no? Por el WhatsApp. Sí, nos comenta que da gracias primeramente a Dios y después a los hermanos por todas las oraciones que hicieron por ella, que va mejorando de su salud, y espera solamente que los resultados pues sean favorables para ella, y les manda saludos a todos ustedes. Yo creo que así va a ser, hermano, Hay que seguir porque la fe orando. se ha hecho. Nuestro hermano Armando Pedraza les manda saludos también, hermanos, a cada Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Saludos, hermano. Nuestra hermana Damaris Mojica de Michoacán les manda saludos aquí a todos ustedes, hermanos, en el PAN. Gracias, Saludos, Gracias, hermana. Y le manda saludos a las hermanas Gabriela González de Chiapas y Elizabeth Reina de San Luis Potosí, ¿no? Saludos hasta Buenas amigas. Dios los bendiga. Le mandamos saludos nosotros a la hermana Angélica González, allá nos escucha en Otitlán Izcalli, del Estado de México. Saludos, ¿Nos está hermana. escuchando ahorita? Ah, pues un Saludos. saludo hasta Saludos, el Estado de hermanos. México. ¿Y la hermana Damaris Mojica dónde es? De Michoacán, de la ciudad. Saludos también hasta Michoacán. Su hermana creo que se llama Dulce, ¿no? Dulce Dulce Mojica. Mojica, Sí. son hermanas. Nuestra hermana Chelo Mansur manda saludos y bendiciones a todos aquí en el programa y también a los que escuchan el programa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ella pide oración por su hermano José Luis Mansur, dice que Dios lo ilumine y lo ayude. Primero Dios. Y nos mandan, le mandamos saludos nosotros a nuestro hermano John Jairo Ardila, allá en Honduras, de la congregación de Comayagua. Él opina que la raíz del problema de la falta de la reverencia es la educación. Dice que la iglesia es una familia y en el núcleo familiar se debe enseñar ese respeto. Así es también. Ok, también podría ser que no se haya enseñado lo suficiente, ¿no es posible? Sí, así es. Y esos son todos los saludos por el momento. Agradecemos el comentario del hermano Ardila desde Honduras. Comayagüela es un barrio, es el centro de Tegucigalpa y es una zona bonita, es una zona típica. Saludos hasta Honduras a nuestro hermano Ardila. Sí, saludos. Dice la hermana Angélica que está escuchando el programa con su hija y se llama Getsemaní. Muy bien, pues saludos. Felicidades, Saludos hermano. también a su Saludos, hija Getsemaní. Saludos. 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 Pasamos al ¿Sabías qué? Adelante, joven María. Se me pausó. Es que hoy vengo sin computadora, entonces está trabajando de más el teléfono. Venga. Hay una película medio famosona, se llama Los 300. Pues hay una referencia bíblica que también el pueblo de Israel vencieron a un ejército, dice ahí que tenía tantos camellos como la arena del mar, solo con 300 hombres. Está allá en Jueces capítulo 7, versículos 7 y 12, voy a leer el 7 y el 12, dice el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y
y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dice el versículo 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Más adelante en el capítulo 8 me parece que hace notar que los hijos de oriente, que aquí dice, que aquí los menciona, ya habían muerto más de 20,000 hombres, me parece. Entonces, con 300 israelitas, bueno, 301 con Gedeón, pues acabaron con 3 ejércitos, podríamos decirlo así. Y no sé si lo comentaste, pero el mecanismo de selección de esos 300, muy interesante, ¿no? Ah, sí, primeramente Dios les dice, bueno, le dice a Gedeón que les diga que si tienen miedo o si tienen algún tipo de duda, pues que tomen sus cosas y se regresen. Ya después viene la selección también de parte del agua, que si toman el agua lamiendo, son los que se iban a quedar, y que si se arrodillaban para tomar el agua, esos también tenían que irse para sus casitas. Así es, como animales, literal. Pero había una razón, dice ahí Jehová, que si Jehová le entregaba al pueblo de Israel los 3 ejércitos, dice que como era demasiado el ejército de Israel, ellos se iban a ensoberbecer, iban a decir que por su propia mano habían conquistado a los ejércitos. Entonces dijo Dios, no lo haré así, dice, son muchas gentes en tu ejército, entonces vamos a hacer recorte de personal. Con los 300 que están con ellos. No sé si me permite decir otro detalle de lo que Adelante, está diciendo. Normalmente la elección no era que tenía la lanza en su mano izquierda, la rodilla en el piso, y con la otra mano agarraban el agua y la lamían así, pero sin soltar la lanza, con una rodilla en el suelo. Y los otros que bajaban o ponían la lanza en el suelo, ponían las 2 manos en el piso y se agachaban a tomar el agua. Esos eran los que no iban a ser elegidos. Así es. Muy bien, pues gracias, hermano Mario. Pasamos con nuestro hermano Luis, que nos va a hablar un poquito de... con nuestro hermano Josué. Se va a responder una pregunta que hace 8 días se planteó. La pregunta que se nos planteó hace 8 días era más o menos, iba más o menos en este sentido. Si los 120 y los apóstoles habían sido bautizados en el momento en que se bautizaron los 3,000, o en qué momento se habían vuelto cristianos, ¿no? Y nuestro hermano Josué nos va a auxiliar en la respuesta. A ver, hermano Josué, denos luz, por favor. Es muy interesante la pregunta, gracias a su hermano que la está... Que la planteó hace 8 días, ¿no? Sí, los 120, los apóstoles, eran seguidores de Jesús, según lo que nosotros vemos en los evangelios y así mismo en el libro de Hechos. Pero el inicio de la iglesia se encuentra precisamente en el capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios ya desciende sobre los apóstoles, como lo había prometido nuestro Señor Jesucristo. Y esto da cumplimiento a otra profecía dada también por, en este caso, Juan, al inicio de su ministerio. Aquel que vendría después de él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces acá tenemos, digamos que el bautismo dado a los apóstoles, y sabemos precisamente que mediante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo todos aquellos que le seguían eran bautizados. Pero hasta el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 20, es cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de su ascensión, indica a los discípulos que se bautizarían ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ser añadidos a la iglesia, como fue en el día del Pentecostés, el día que el apóstol Pedro, juntamente con los demás discípulos, dan la palabra del Señor y es abierto el reino de los cielos y bautizadas como 3,000 personas. El Evangelio de Mateo, asimismo, nos enseña que pues lo que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio fue más bien referido al bautismo de Juan, y en el momento de su cumplimiento de las profecías ya es conforme al mandamiento que él había dado. Por eso dice el apóstol Pedro que cuando los hombres dijeron: varones hermanos queremos, él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde ya a partir de este momento se puede llamar que son añadidos a la iglesia y se pueden considerar ya cristianos, aunque la palabra cristiano se mencione hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, y esto es en Antioquía, precisamente cuando se empezó a llamar a cristianos por primera vez a nuestros hermanos que eran primeramente los discípulos
o los del camino. Entonces, muy seguramente aquellos que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan, tuvieron que hacer ahora mediante el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y mediante el mandamiento que Él había dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para formar parte de aquella iglesia prometida de Mateo 16 y versículo 18. Muy bien, gracias hermano. Esperemos que nuestro hermano Johnny, ¿cómo se llama el hermano? ¿Me planteó la pregunta? La hermana Priscila Franco. La hermana Priscila Franco, esperemos que haya quedado resuelta su pregunta lo suficientemente. En caso de que no, bueno, pues que nos indique dónde pudiera haber alguna duda para intentar, insisto, intentar resolverlo, porque pues es de todo sabido que nadie sabe todo, ¿verdad? Estamos aprendiendo juntos. Muy bien. Hermano Luis, nos vas a hablar un poquito respecto de, o un poco más acerca de la reverencia. Sí, veíamos lo que decía mi hermano Alejandro, que cómo comenzamos a expresar nuestra reverencia y los puntos que él dio. Bueno, también lo que podemos ver es que Dios exige reverencia de su iglesia. Dios nos exige que tengamos reverencia para Él por una simple y sencilla razón. Porque en la iglesia, que somos nosotros, habita el Dios vivo. Y si habita el Dios vivo en nosotros, Él nos pide que tengamos esa reverencia. Hablábamos a un principio, y yo les hacía mención, de que la verdadera reverencia bíblica nace del conocimiento de la naturaleza de Dios y de sus atributos. ¿Por qué de esta manera? Y lo hablábamos en un comienzo, si recordamos un poquito, nos vamos un poquito al comienzo del programa. Lo que necesitamos saber es lo que es Dios para nosotros. Y mencionaba mi hermano Josué, si de veras entendiéramos esta parte de que Dios es fuego consumidor, si de veras lográramos entender esta parte, tendríamos la mejor reverencia para Dios. Obviamente esto tiene que ser de cada uno de nosotros, entenderla, meditarla, para poder tener esa reverencia. Y bueno, ¿cómo comienza la reverencia antes del servicio? ¿Podemos generar una reverencia antes del servicio? Claro. ¿Cómo puede ser esto? Llegando temprano. No llegar a las 10 en punto de la mañana, porque a las 10 comienza el servicio. Ser reverente es llegar un poquito antes para poder entrar, sentarse y no generar alguna molestia entrando después. Se mencionaba en una clase que hay ocasiones que ya estamos entonando alabanzas o estamos en plena oración y tristemente pues hay hermanas que entran con tacón alto y entran haciendo ruido, o el hecho de jalar una silla, el hecho de hacer algo distrae en ese momento lo que está uno haciendo. Debemos de llegar temprano para disfrutar de los momentos preciosos de la oración y la meditación antes de comenzar el servicio. Bueno, otro punto en el cual podemos mostrar reverencia también es sentarse lo más cerca posible al púlpito, que esto es lo que normalmente no se hace. No sé si sea en todas las congregaciones que se dé esto, pero normalmente la primera fila siempre está vacía. No sé si se han dado cuenta de esa situación. En algunos casos la primera fila siempre está vacía. Bueno, una manera de ser reverente es sentarse lo más cercano al púlpito para que, pues tristemente, los que lleguen tarde puedan ir ocupando el lugar de atrás y no tenga que presentarse precisamente esa molestia porque está pasando el hermano. Si nos sabemos acomodar hasta adelante, se puede evitar esa, vamos a ponerle así, irreverencia. Ahora, también si nos vamos a lo bíblico desde Eclesiastés, ahí en el versículo 5, en el capítulo 1, nos dice, capítulo 5, versículo 1, gracias. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Dice que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Fíjate cómo dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Por qué nosotros estamos tan acostumbrados a llegar y sentarnos atrás? En vez de llegar y sentarnos adelante para poner esa atención y tener esa reverencia que necesitamos tener. Otra cuestión que normalmente no se hace, aunque se diga, apagar el celular. Y eso de verdad es una irreverencia grande porque estás en pleno servicio y suena un teléfono. Entonces, desconcentra a los que están alrededor, lo que hablábamos. Cualquier cosa irreverente va a desconcentrar a los que están alrededor y a lo mejor también al predicador.
lo puede sacar de concentración de lo que está hablando. Necesitamos durante el servicio mantener una actitud atenta y reverente, tomando parte del culto, obviamente poniendo atención, tanto en los cánticos como en todas las partes del servicio, ¿sí? Durante la predicación de la palabra de Dios, el oído y el corazón deben estar dispuestos a recibir el mensaje divino. ¿Por qué? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es ahí el punto, que cuando no prestamos esa atención, cuando no tenemos esa reverencia para la palabra de Dios, valga la redundancia, no crecemos en tener esa reverencia para con Dios. Y no podemos entender el punto de que Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, si no ponemos atención, si no está nuestra mente, nuestro corazón en la predicación, en la palabra de Dios, y ese es otro punto, no en el que está predicando, sino en la palabra de Dios, no vamos a poder crecer en esa reverencia y vamos a estar siempre cayendo en la irreverencia. Así es. Gracias, hermano Luis. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida. De vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias porque nos escuchan. De verdad nos da gusto que nos estén escuchando desde Monterrey, desde Jalapa, de Michoacán, del Estado de México, desde Honduras. Hoy no se han reportado los hermanos de Córdoba ni los hermanos de San Luis, pero seguramente por ahí estarán. De Tabasco también nos han reportado. Hermano Mario, por favor, si es usted tan gentil. Nuestro hermano José Luis hace rato nos mandó saludos por teléfono, ahora nos manda saludos por el WhatsApp para todos ustedes. Un saludo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Nuestra hermana Lucy de la Torre de Matamoros les manda saludos a todos ustedes, hermanos, aquí en el programa, y también a la hermana Elizabeth Reina de San Luis Potosí. Gracias, hermana. Excelente. Saludos hasta Matamoros. Y ella ¿Sí? ella nos está escuchando también con su mamá, la hermana Elena. Mi Matamoros. Un saludo, querido. hermano. Dios bendiga, hermano. Venga. El hermano Marco Antonio Landa de Jalapa les manda saludos a todos, hermanos, dice que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dice Igualmente. que es un buen tema porque nos hace falta mucha reverencia a Dios. Ojalá sirva para ponernos a reflexionar y seguir creciendo espiritualmente. Gracias, Muy hermano. bien, saludos, hermano. Un saludo desde Jalapa. Nuestra hermana Tere Gutiérrez les manda saludos a todos, hermanos. Ella da gracias a Dios porque su papá, o sea, mi abuelo, el hermano Abelardo Mendoza, llegó con bien hoy de Estados Unidos. ¿Llegó a dónde, Mario? A mi casa. ¿A tu casa? Oh, qué bien, hermano. Ah, muy bien. Haya tenido un viaje feliz. Sí, llegó con bien. Él también, el hermano Abelardo también da gracias porque llegó sin ninguna novedad. Qué bueno. La hermana Uri Ordaz les manda saludos a todos, hermanos. Gracias, hermana. Gracias, hermano. hermanas. Dice que Dios les bendiga por su labor porque se sabe que lo hacen exactamente para Dios. Así es. Pide una oración de gracias por la salud de todos los hermanos que han estado enfermos porque de a poco va mejorando su salud, gracias a Dios. Y de parte del panel le mandamos saludos a nuestra hermana Priscila Franco, que cada 8 días nos está escuchando bien. Gracias, hermano. Gracias, Muy hermana. bien. Saludos, hermana. Saludos hasta allá. Y nuestra hermana Damaris, nuestra hermana de Michoacán, le manda saludos al hermano Eder del DF, que Dios lo bendiga mucho. Un saludo. ¿Nos escuchará el hermano Eder? Yo creo que sí. Sí. Saludos, hermano. Un saludo. Saludos. Esos serían todos los saludos por esta noche. Muy bien. ¿Sabías qué, joven Mario? ¿Sabías que a Gedeón le cambiaron el nombre? Y no se lo cambió Dios, se lo cambiaron los hombres. ¿Se lo cambiaron antes de ser juez o después de ser juez? No, cuando ya era juez. ¿Era juez? Órale, no, esa no me la sabía. Dice Jueces capítulo 6, versículos 28 al 30 y versículo 32 también. Va a ser un poco larga la lectura, pero dice así. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él.
y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el versículo 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Qué barbaridad. Fíjate que yo había leído muchas veces este nombre de Jerobaal. Nunca había yo llegado a ese punto. No sé los demás ya, pero yo no. Está interesante. ¿Y ustedes ya lo sabían? Sí, man. Yo no, yo estaba perdido en ese punto. Sí. No, entonces estoy mal. Es como el Esaú, le ponen Edumeo, está ahí, el hermano de Jacob, Ujú. es que son dos, Jacob y el otro es Esaú, pero luego le cambian el nombre a Edumeo. Y el primero, bueno, pues. Vamos, ya le quitaste un sabías que al joven Mario. ¡Ay, perdón! La veo la salida. Perdón, hermano. Hermano Luis, nos vas a hablar un poquito de las consecuencias de la irreverencia. Así es, mencionaba mi hermano Josué al principio, que lo contrario a la reverencia, pues es la irreverencia. Y bueno, yo les voy a mencionar 4 ejemplos de la falta de reverencia que resultaron en castigo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros continuamos con la irreverencia, probablemente tengamos un castigo el día de mañana. No lo sabemos, pero pues puede ser así. Dice 2 de Samuel 6, del 3 al 7. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí lo que podemos ver es que Usa no podía de alguna manera tocar el arca, porque había gente destinada para eso. En este caso que eran los levitas que podían detenerla. Lo que me llama la atención es que dice que lo hirió Dios por aquella temeridad. No sé si me quieren ayudar con este pequeño punto. Lo que pasa es que se cree que en el arca estaba de alguna manera estaba la presencia de Dios, además de que iban elementos, ¿no? Iba tanto la vara de Aarón como Las tablas de la ley y una porción del maná. Así es, entonces nadie, estaba estrictamente prohibido en la ley que nadie se atrevía a tocarlo, y el acercarse a tocarlo era temerario, era arriesgado, era un tanto necio, un tanto tonto. Y en el caso de Usa, a sabiendas de que había toda esta Gente que la debía llevar y que había este mandato, temerariamente se acerca y la quiere sostener. En una parte de la historia, como comentas, perdón que te interrumpa, normalmente Dios había puesto dentro de la tribu de Leví a los gersonitas, madianitas, levitas, ¿sí? Para todo el mobiliario. Inclusive los levitas que eran encargados del lugar santísimo, ¿sí? No la tocaban. Por eso Dios había mandado hacer las varas. Así es. ¿Para qué? Para que eran los únicos de la tribu de Leví que podían en un momento dado transportar lo que era lo sagrado, lo santo, lo puro. Entonces ahí vemos la irreverencia o los mandatos de Dios. Ok, ese es el punto. Adelante, hermano. Otro ejemplo lo podemos ver ahí en 2 Reyes 2, del 23 al 24, vemos unos niños faltándole el respeto a Eliseo. Podríamos decir, y si lo leemos tal cual está, podría hasta sonar gracioso para nosotros en ese momento si lo leemos, pero vemos que es una falta de reverencia, lo vemos como una irreverencia. Y aparte Dios les castiga por la burla que hicieron, por ser irreverentes. Dice 2 de Reyes 2, ahí en el capítulo 23, versículo 23 y 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová,
Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Tuvieron un castigo por esa irreverencia que estaban cometiendo al burlarse y Un cometer varón una de falta Dios. de respeto de un varón de Dios. Segunda de Samuel 6, del 16 al 23, vemos a la mujer de David, a Mical, que pues le hizo un desprecio a David y también fue castigada por esa falta de respeto. Ya habíamos leído hace un rato que pues precisamente cuando muere Usa, leímos ahí que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, venían danzando. Cuando entra David y lo mira su esposa Mical, que era hija de Saúl, le hace mención y le dice, bueno, ¿cómo es posible que vengas danzando? ¿Que no te da vergüenza delante de las criadas que te están viendo? Y le dice a su esposa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me obligó en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y el castigo, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. También vemos un castigo por otra irreverencia. Eso fue en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento también, ahí en Hechos 5, del 1 al 10, ya conocemos yo creo que la mayoría de la historia de Ananías y de Zafira. Venden un terreno, el cual dijeron que todo el dinero lo iban a dar como ofrenda, y quitaron parte del dinero. El castigo, pues ¿cuál fue? Que los dos terminaron muertos por esa pues falta de reverencia, por esa mentira pues que hicieron los dos, Ananías y Zafira. Muy bien, pues ahí están algunos aspectos. Algo de lo que ahorita hablábamos relacionado con regresando un poquito al ejemplo de Usa, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 4, en el versículo 20, hablando de los coatitas, dice, los coatitas no deben mirar las cosas sagradas ni siquiera por un instante, porque si lo hacen morirán. Si ustedes leen todo este capítulo 4 del libro de Números, van a encontrar los deberes que cada una de las grupos de levitas tenían. En el caso de los gersonitas, en el caso, pues desde el Números 3, en el caso de los gersonitas, los coatitas y los meraritas, y ahí ustedes van a encontrar cómo cada uno de estos grupos tenía que desarrollar el servicio a Dios, y si alguno de ellos se salía de sus funciones, moría, ¿no? Bueno, vamos a regresar ahora a la cuestión de la reverencia. Nuestro hermano Alejandro nos va a hablar de otros aspectos relacionados con la reverencia, sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver, como les decía yo al principio, hablamos de una reverencia en primer lugar hacia Dios y esa misma reverencia en el culto. Ahora vamos a hablar un poco de la reverencia, de otro tipo de reverencia que se da sobre todo a las personas. Adelante, hermano Alejandro. Muy bien, hermano, bien lo dijiste, que quede bien claro que lo que estamos hablando todo es ante Dios y para Dios. Pero otros aspectos de la reverencia es también con el mundo. ¿Por qué? Para dar testimonio de lo que somos, hijos de Dios. Así es. ¿No? Entonces vemos que la reverencia a los que están en los lugares de autoridad, también gubernamental, pues sí, también lo marca la Biblia. En Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7 nos enseña que debemos respetar las autoridades superiores. Debemos usar con cuidado de no hablar con una falta de respeto a las personas en lugares de responsabilidad que tienen como gobernantes. ¿Por qué? Porque por ellos han sido puestos por Dios. Así ya es. sea que la quebranten o no, ellos van a tener que entregar cuentas por aquel que los puso, ¿no? Y es lo que vemos en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Otro punto de reverencia para dar testimonio es hacia nuestros padres. Recordemos que también es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos. ¿Sí? Ese es bien importante también. ¿Por qué? Porque debemos una reverencia a nuestros padres, aun cuando notemos errores que en ellos o que ellos hayan cometido.
tu mandamiento, nuestro mandamiento es honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque Dios manda siempre que haya honor y respeto hacia los padres. Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. En esto también podemos demostrar la reverencia, ya sea al esposo o a la esposa. Dios manda también a las esposas que respeten a sus maridos, como nosotros tratarlas como vaso más frágil, ¿sí? La expresión de una esposa hacia un marido siempre debe ser de honra y de respeto, y nunca de desprecio o una respuesta insolente. Muchas veces se ha dado que la esposa habla mal del esposo o el esposo habla mal de la esposa. Esa es una falta de reverencia, porque recordemos que el matrimonio fue instituido por Dios mismo. Y es una forma también de faltarle pues el respeto a Dios, ¿no? Reverencia a los líderes de la iglesia también. Ahí, perdona, Sí, quería un apunte. Ha habido ocasiones, esto sí, para los que hemos llevado consejería matrimonial en algún momento, es muy común que el esposo se queja de la esposa y la esposa se quejan del esposo. Es decir, ¿dónde está aquí? Esto que decías me llamó mucho la atención. En primer lugar, el esposo no le da el respeto necesario ni a Dios, exactamente, ni a la esposa. Porque en 1 de Pedro, en el capítulo 3, si no me equivoco, tenemos ahí el mandato de tratarlas, sí, de llevar con ellas una vida buena delante de Dios, una vida que le agrade a Dios, pero sobre todo dice tratarlas como vaso más frágil, ¿no? Así es. Esa es una manera, pero a veces va en sentido inverso. Nos ha tocado ver casos de hermanas que son muy, muy groseras, muy insolentes con sus esposos, o hermanas que francamente ordenan a sus esposos lo que hay que hacer, y esto también es una irreverencia a la palabra en primer lugar, es una falta de respeto a Dios, y obviamente en sentido inverso, pues en sentido similar es una falta de respeto a los esposos. De Dios. Sí. Entonces el problema que se da allí es que cuando ambos desobedecen esta cuestión de la reverencia a la palabra y a Dios, empieza a haber conflictos. No, y algo bien importante, aclarar lo que estás tocando es mucho, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es irreverencia? Porque recuerda, si el esposo ofende a la esposa, recuerda que está ofendiendo, primer punto, a una hermana en Cristo. Segundo punto, a una hija de Dios. Y tercer punto, está ofendiendo a la compañera que Dios le puso. O viceversa. Si la esposa ofende al esposo, recuerda que estás ofendiendo a un hijo de Dios, ¿sí? Estás ofendiendo a un hermano tuyo y estás ofendiendo al esposo que Dios te dio. Así es. ¿Sí? Entonces vemos también que debemos de guardarle reverencia, respeto a los líderes de la iglesia. Tal reverencia, eso sí es bien importante, al igual, tal reverencia no se basa en siempre estar de acuerdo con ellos, sino tener reverencia a la posición en la cual Dios los ha puesto. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 13 y en Hebreos 13, 17. Es literalmente reverencia a toda la humanidad porque es creación de Dios. Muy bien, gracias hermano Alejandro. Hermano Josué, nos vas a hablar un poquito de los beneficios de la reverencia. Bueno, principalmente ahorita lo que estábamos hablando respecto de la reverencia se refiere a la reverencia fuera del acto oculto congregacional, porque la reverencia, debemos entender, hermanos, donde quiera que nosotros vamos, debe de ser principalmente en obediencia a la voluntad de Dios. Cuando nosotros respetamos a Dios y le honramos es cuando le obedecemos. Entonces, al obedecer los mandamientos de Dios y guardar también estas características que ya mencionó nuestro hermano Alejandro con la relación que llevamos con las autoridades, con nuestras esposas, con nuestros hermanos que presiden y sirven en la congregación, ayudando precisamente al crecimiento de la iglesia, entonces también nosotros estamos haciendo reverencia y dando respeto y honra a aquel que es el que nos enseña de qué manera debemos de conducirnos, no solamente en el acto, en el culto de adoración, sino también fuera de él. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos está Dios, y donde quiera que nosotros vayamos debemos de respetar, de honrar y asimismo de venerar mediante nuestras acciones a aquel que es nuestro Señor. Muy bien, entonces, aclarando precisamente esto, hablamos acerca de algunas de las bendiciones que se pueden recibir precisamente por guardar reverencia. Dice Nehemías en el capítulo 1, versículo 11, que Dios oye la oración de aquellos que son reverentes. Dice este versículo: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Cuando nosotros elevamos a Dios principalmente nuestras peticiones,
y entre otros actos que debemos llevar a cabo con relación a la comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos, debe de guardarse principalmente reverencia. Hablábamos de cómo hablamos, hablábamos de cómo nos tratamos, hablamos también de cómo nos conducimos y comportamos. Todas estas acciones, si no son reverentes, entonces, entre otras cosas, puede ser que Dios, primero, no le agrademos, y en segundo lugar, como es el caso de la oración, no nos escuche cuando nosotros elevamos a Él una petición. Muy bien, pues ahí están, hermanos, las bendiciones que nosotros tenemos a partir de ser reverentes con nuestro Señor. Nosotros les invitaríamos, hermanos, a que hagamos conciencia de lo que hemos venido haciendo en nuestro culto, de esa falta de reverencia que en muchas ocasiones ya hemos tenido y que se nos ha hecho, pues de alguna manera, una práctica normal. Algunos de nosotros ya vemos como normal llegar tarde, ya vemos como normal interrumpir a medio servicio, vemos normal que tengo que contestar el celular, en fin, vemos normales muchas cosas que no son normales ni están bien, por lo menos no en la iglesia y no en la presencia de Dios. Tenemos que hacer conciencia, hermanos, de ser mucho más respetuosos, mucho más, y con esto de ser respetuosos no estoy diciendo que seamos tristes o apocados o falta de gozo o con falta de gozo. No, tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres, tenemos que estar dispuestos, diligentes, pero respetuosos. Es hacer esta combinación y lograr este equilibrio debe ser una de nuestras metas en lo sucesivo. La invitación, hermanos, en esta noche para todos los que nos han escuchado es a que reflexionen ahí en sus hogares, nosotros mismos hacer la reflexión de nuestras posibles irreverencias delante de Dios, hacia Dios, y nuestras irreverencias hacia los hermanos y hacia las personas que nos rodean. Pues con esto estamos terminando en esta noche, hermanos. Agradecemos el favor de su audiencia. Hermano Luis, muchas gracias. Gracias, hermanos, y gracias por que nos estuvieron escuchando. Ojalá esto pues sirva y que seamos todos edificados. Que pasen buena noche. Gracias, hermano Luis. Hermano Josué, muchas gracias. Hermano, gracias a Dios, y que Él siga también ayudándonos para llevar el mensaje de su palabra a las personas que, gracias a la voluntad que ha puesto en su corazón, también están pendientes del mensaje, y esperamos que sea de mucha utilidad. Muy bien. Hermano Alejandro, muchas gracias. No, para mí es un placer haber estado con ustedes, y también agradecemos a Dios por estos temas, porque no crean que estamos aquí, también aprendemos de todo esto. Claro, hermano Mario, muchas gracias. Antes de irnos, unos saludos que llegan tarde. Está bien, no, no te lo pides. nunca los saludos llegan tarde. Adelante, Mario. Nuestra hermana Amsi Basti les manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, Nuestra hermana Dulce Mojica de la Piedad, Michoacán, manda saludos también a todos ustedes, a la familia de nuestro hermano Josué. Gracias, hermano. Saludos. Le manda saludos también a mi mamá porque la conoció en una reunión femenil. Muy bien. Y le manda saludos a su prometido, que se van a casar el 23 de julio. Dice que se le hace muy largo ya la espera, dice que ya lo extraña y lo quiere mucho. Uy, bueno. Felicidades, hermano. Pues sí, Te felicidades. debe mucho ese amor, esa Sea bendecido por Dios, ¿no? Sí, Dios conserve. y una oración porque yo el día de mañana voy a viajar a Ciudad Victoria. Voy precisamente a una boda de unos hermanos amigos míos, que ojalá también Dios bendiga ese matrimonio. Muy bien, pues también buen camino, y ojalá no te vaya, cuídate porque la zona está muy peligrosa. Sí, ya hicimos el itinerario para que todo salga más o menos sin ningún problema. Primero le digo, ojalá y no haya Así ningún debe. inconveniente. Hermano Miguel, muchas gracias. Nuestro hermano Miguel está en las cámaras, nuestro hermano Johnny está en los controles. Gracias, Johnny, que nos llevas ahí con el tiempo y los controles. Nuestra hermana Chelo está en el teléfono. Gracias a todos ustedes, sobre todo gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Gracias a todos nuestros hermanos foráneos que nos escuchan en todos los estados de la República, y aún los hermanos que nos escuchan fuera de la República. Gracias aún más porque el esfuerzo es grande. Dios les bendiga y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche, si Dios quiere. Vamos a ir a Dios en una oración. Nuestro hermano Luis nos va a despedir en la oración. Adelante, hermano. Vamos a ver. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito por los siglos de los siglos.
Señor, en esta noche te damos gracias primeramente porque tú has permitido que esa transmisión de radio se haya llevado pues, con total libertad, en todo bien. Pedimos, Señor, que tu palabra, pues sabemos que nunca regresa vacía y en esta ocasión pues va a ser igual, no va a regresar vacía, Señor. Queremos pedirte que tú nos des el querer como el hacer, pues ser reverentes en todo momento de nuestra vida, Señor, para pues no tener posiblemente que merecer algún castigo, Señor. Gracias por la audiencia que estuvo pendiente de lo que hoy se habló de tu palabra. Y pues Padre, permite que así como en esa ocasión se transmitió, pues que se vuelva a transmitir de que 8 días, si es así tu santa voluntad, Señor. Padre, permite que retirarnos de este lugar, pues vayamos con bien a nuestros hogares, que no suceda nada de peligro. Y Señor, pues que sigas estando con nosotros, llenando de bendiciones a todos y cada uno de los que en ese momento pues, nos escucharon, a cada uno de todos nosotros que pues de alguna manera, Señor, participamos en la impartición de tu santa palabra, Padre. Bendice el alimento que pues posteriormente vamos a comer. Sé tú siempre el proveedor de nuestros hogares. Sé siempre, Señor, el que nos llene de bendiciones. Y pues no nos resta, Señor, más que agradecer todas las bendiciones que has derramado hasta este momento y las que vas a seguir derramando durante pues, la culminación de este día, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.